La doctora Emma Llanes Rizo es directora general de FONART, está de gira por Tabasco desde ayer. Antier llegó a la entidad y está recorriendo municipios, visitando comunidades, a los artesanos tabasqueños. Vamos a platicar con ella, es un tema importante, el de los artesanos, el de las artesanías. 8:30, doctora, bienvenida. Hola, buenos días. Le acompaña Tisbe Salazar, es directora general del IFAT. Gracias, Tisbe, buenos días. ¿Cómo definiría, doctora, el momento que están viviendo los artesanos de México? Mira, varía, ¿no? Dependiendo de un poco de la zona, del lugar, pero creo que hay mucha expectativa porque por primera vez los proyectos artesanales no son algo marginal, sino parte de la propuesta del gobierno del Estado de México. Está dentro de los 100 puntos, dentro de las 100 prioridades de Andrés Manuel López Obrador. ¿Estos van en serio en esta ocasión? Vamos en serio y no vamos solos, desde luego. De hecho, los propios artesanos ya se habían tomado en serio su papel desde hace muchos años y permanentemente han hecho una propuesta no solo artística, por eso estamos ahora en Secretaría de Cultura. No solo hacen objetos utilitarios, sino que en cada objeto utilitario pues está una impronta cultural y una propuesta de belleza y de alegría, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos es que si queremos paz y si queremos desarrollo económico, no es que tengamos que ir a los artesanos llevan mucho tiempo proponiendo una alternativa de país a través de su trabajo. Simplemente pues hay que ir de la mano con ellos en esta propuesta. Ha sido para nosotros muy interesante ver cómo cada que hay en las zonas de conflicto un tianguis o una feria artesanal se llena, lo que quiere decir que no solo hay una propuesta de los artesanos, sino que hay un consumo y ya se han incrementado ventas, por ejemplo en lo que se refiere a Uruapan o a los tianguis que se han realizado en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México. Entonces creo que sí hay un interés, tanto de los que producen como de los que consumen, por esta alternativa. Decía usted, son distintas las problemáticas según la zona. ¿En dónde está el mayor rezago? Yo no hablaría de rezago. ¿No hay rezago? No hablaría de rezago artesanal en el sentido estrictamente económico, ¿no? O las mayores necesidades. Exacto. Se lo plantea sí, de otra forma. Sí, porque lo que es interesante es que aunque haya zonas artesanales marginales, sería un rezago de nosotros que no lo consumimos, porque la propuesta artesanal está en todos lados con una calidad impresionante. Por ejemplo, si vas a las comunidades de Oaxaca, que efectivamente tienen altos índices de pobreza, y ves la obra, dices, esto es impresionante que en una comunidad de esas características haya tal propuesta de belleza, por ejemplo, en los textiles. Entonces, ese es el conflicto, ¿no? Anteriormente estaba FONART en la Secretaría de Bienestar, bueno, todavía estamos tratando de vencer ese rezago económico. Pero lo que nos dimos cuenta es que, a pesar de ser un rezago económico, la propuesta cultural es tal que merece estar en la Secretaría de Cultura. Si hablas estrictamente en sentido económico, ¿cuáles son las olas marginales mayores? Pues son efectivamente las comunidades indígenas, como en todo el país, ¿no? Y la gran injusticia está en que, a pesar de tener toda una propuesta cultural y de bien, estén en esas condiciones. ¿Qué ha fallado? Económicas. ¿Qué ha fallado? ¿En dónde está el error? Yo creo que el error está en la manera en que se concibe la ayuda, entre comillas, a lo que son los índices de pobreza, ¿no? Se sigue viendo como algo marginal, cuando en realidad, en lo que se refiere a la artesanía, tienen una gran propuesta cultural. Entonces, en la medida en que se actúe de manera conjunta de parte del Estado, entre las diferentes secretarías, se logrará que esto ocupe el lugar que debe ocupar, como un elemento cultural fundamental de México, ¿no? Entonces, ¿dónde hemos fallado? Bueno, pues te puedo hablar de 500 años de la conquista española, ¿no? Lo importante es que, a pesar de ello, los grupos étnicos, las comunidades siguen defendiendo su impronta cultural. Es muy paradójico ver cómo las grandes marcas recurren a estos diseños que aparentemente representan un índice de pobreza. ¿Qué quiere decir?
que en la medida en que hay una propuesta cultural histórica, por más que seas una grande marca, tienes que acabar regresando a los orígenes. Y es una paradoja, doctora, porque decir artesano pudiera ser sinónimo de talento, claro, ¿no? De cultura, de arte, pero también es sinónimo de pobreza, marginación. No necesariamente y no en todos los casos. Eso es ¿No es en la mayoría? ¿No está ocurriendo eso en todo el país? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Y eso es un poco... ¿En qué zonas están mejor? Más bien en qué ramas, ¿no? Porque hay zonas donde pueden tener un gran índice de pobreza cierto grupo de artesanos y otros no. O sea, no son uniformes. Tú no dices artesano y son todos parejos, ¿no? No. Dices obrero y tampoco son todos parejos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un grupo de artesanos que no es poco, de niveles medios de ingresos. No creo, estoy hablando, por ejemplo, no sé, de todo este desarrollo en Chihuahua, ¿no? En Mata Ortiz. Claro, hay unos que ganan más que otros, no todos son iguales, no todos tienen la misma calidad, pero no creo que sea sinónimo de pobreza el hecho de hablar de un artesano. Los artesanos de los muebles, por ejemplo, en Michoacán, algunos de los grandes ceramistas de Tonalá, las cajitas estas también de Olinalá, y tenemos además grandes maestros, por lo menos 100 cabezas de artesanos que son verdaderamente geniales y que tienen renombre internacional y que han viajado a Europa. Entonces yo creo que es falso esa concepción de que ser artesano quiere decir que eres pobre y marginado. Vamos a entender, doctora. Son las 8:36, estamos platicando con la doctora Emma Llanes Rizo, es directora general de FONART. ¿Cuánta gente, para entenderlo, se dedica a este tema de las artesanías en el país? ¿Tienen un censo? Fíjate que es muy... Realizó el INEGI hace algunos años un censo, pero con una pregunta muy genérica, ¿no? Que era, ¿te has dedicado alguna vez a un trabajo artesanal? Sí, ¿cuántas horas le dedicaste? Y resultó que eran 12 millones de personas. Entonces dijimos, pues es mucho. Eso quiere decir... No es así, no es la cifra. No es la cifra. ¿Es mucho menos? Es mucho menos. No es la cifra en el sentido de que vivan de esa labor. Pero sí es la cifra en el sentido de que 12 millones de mexicanos han realizado en algún momento una labor artesanal y que por lo tanto hay un gusto hacia ese tipo de trabajo, desde el niño que hizo la piñata en diciembre hasta la señora que de repente bordó. Podría ser el 10% de la población. Eso es muy interesante, claro, si lo ves de esa manera. En el censo, digamos, de FONART, hay alrededor de 700,000 artesanos. Creemos que es mayor porque este censo de FONART era cuando se realizaba la labor por abajo del índice de bienestar. Creemos que es alrededor de 1,5 millones o algo así que viven propiamente de esta actividad, de la actividad artesanal. Y puede ser mayor o menor, porque no es que un artesano todo el tiempo esté haciendo barro. ¿Por qué? Porque tiene que ver también por su propia tarea con el clima. Entonces de repente puede estar sembrando en cierta temporada y en la temporada donde le conviene hacer más el barro porque hay más sol para secar las piezas, hace cerámica. 1,5 millones alrededor. Yo creo que alrededor de 1,5 millones. Y de ese 1,5 millones, ¿qué porcentaje tienen detectado ustedes que estén en una, digamos, situación aceptable? Por lo menos la mitad. ¿Tanto así? Por lo menos la mitad. No es cierto esto de que sean todos marginales. Ahora, se escuchan testimonios, incluso se ven. Sí. Ves lo que... Y mueve, ¿no? Sí, tú puedes encontrarte a una persona en la calle vendiendo algo y consideras que todo es igual, pero no es así. No es así. Hay en las propias comunidades gente con mayores niveles de ingresos, y creo que además esa es un poco la apuesta de FONART. Puede ser una alternativa económica para el país, en el sentido que se le deje de ver como una situación marginal y se incorpore a los insumos del gobierno federal. ¿Qué quiere decir? Que si tú llegues a cualquier oficina, en lugar de unas cosas horribles de plástico, tengas una maceta de barro. No cuesta casi lo mismo, y sin embargo la costumbre es otra, ¿no?
Es aquí un asunto de, pues, de modos y costumbres, ¿no? De cambiar la mentalidad. De cambiar la mentalidad e incluso de ahorrar parte del gasto público. Siempre pongo el ejemplo de la famosa botellita de agua. Una botellita de agua sola te puede costar, no sé cuánto cuestan, 10, 15 pesos, una cosa así. Una botellita de cristal preciosa te puede costar 30. Y la puedes usar varias veces. Claro. Y la botellita de plástico que aparentemente ahorras, a lo largo del año te echaste por lo menos 200 pesos. Entonces, si sabemos hacer eso, los artesanos no solo son un asunto no marginal, sino que pueden mover la economía del país de manera muy seria. Son las 8 de la mañana, 40 minutos. ¿Hacen falta políticas públicas a favor de los artesanos? México podría quedarse sin artesanos. ¿Están en riesgo de perderse técnicas? Vamos a la pausa, regresamos. Seguimos platicando con la doctora Emma Yáñez, directora general de Fonart. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás un extenso surtido y descuentos además. Con todo en plomería tu casa arreglarás y los mejores precios que hay en electricidad.